A ver si puedo grabar esta parte, que ya estamos grabando. Ok, today's Friday, July 5th, 2024. Introducción al verbo to do. Entonces, fíjense que el verbo to do, decía una compañera, Oscarina, salió un momento, que es un verbo auxiliar. Yasmil dice que es un verbo que significa hacer. Eso es correcto. Vamos a ver cómo brevemente doy estas ideas. En inglés, nosotros clasificamos los verbos de la siguiente forma. Primera clasificación. Si hay una primera, porque hay una segunda. Tenemos verbos principales que le llamamos main verbs. Vamos a poner la palabra principal, que yo la puedo utilizar aquí también. Principal. 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 Nosotros tenemos los verbos principales del idioma, o main verbs, ¿ok? O principal verbs. Ahora, científicamente se conocen como los verbos main, ¿ok? No voy a decir principal, porque main es una sílaba, principal son tres, es un asunto de economía, ¿de acuerdo? Aplicada a la lengua, al idioma, y eso también es ciencia. Y además la palabra principal tiene otros usos también. Principal, de hecho, puede ser el director de una escuela. Si nosotros nos vamos a Cambridge, vámonos a Cambridge brevemente, podríamos ver que la palabra principal puede perfectamente hacer alusión al director de una escuela, the principal. No director, porque director sería ya para otras instancias, pero también expresa principal. Pero yo utilizo la palabra main, ¿ok? Que es principal. Entonces, mire, aquí dice principal, dice aquí first in order of importance, primero en orden de importancia. Iraq's principal exports oil. La exportación principal de Irak, ¿cuál es? El petróleo. Aunque la palabra oil significa aceite, esta palabra la hemos ido acoplando por ahí, oil, también es la forma de decir petróleo en el inglés americano. Los británicos dicen petrol. La pongo por aquí para que lo sepan. ¿Cómo sé si es aceite o si es petróleo? El contexto, ¿ok? Pero el petróleo es un tipo de aceite. Llévese la idea. Son palabras que debemos ir aprendiendo. Vocabulario. Vocabulary, ¿ok? Ahora bien. Dice aquí, la primera acepción que me da es el orden de importancia. Yo voy a bajar para que ustedes vean que hay una acepción que dice que es director de una escuela. Si no es así, yo estoy equivocado. ¿Ok? Miren lo que dice aquí, la segunda acepción. Head teacher. En el inglés británico se dice head teacher, como el profesor principal, la cabeza. Y dice aquí, the person in charge of a school. La persona encargada de una escuela es el director. No digo director, ¿por qué? ¿Por qué no digo director? Porque director es para otras instancias superiores. Yo pongo esta sección aquí en el grupo de WhatsApp para que usted se aprenda esas palabras. Aunque no son parte directa del curso básico que estoy viendo ahora, pero yo me aprendo la palabra, ¿de acuerdo? Déjame ver, te quiero ver una compañera, déjame ver. No entra porque se está calentando. Esa es... Déjame ver, esa es quién, un momento. Gmail se cerró porque está provocando un solo calentamiento del teléfono. Va a abrir la aplicación nueva cuando el teléfono sea empleado. Ok, está bien, eso es una compañera. Está bien, ustedes, eso pasa y no está mal que escriban, ¿de acuerdo? Entonces, miren, estas palabritas, yo voy haciendo un juego, porque un idioma es un juego de palabras. ¿Me están escuchando? Estoy diciendo que un idioma es un juego de palabras. Mientras más palabras yo sé, más entiendo, más hablo, en conjunto con la gramática básica. Y yo dije que la palabra oil es aceite y es petróleo. Pero también dije que es el inglés americano, la variedad de inglés más sólida, la potencia que más se habla. Pero el americano dice petrol. Estoy dándote vocabulario. Ahora la palabra main, que son palabras básicas del idioma. Pero además te mando la referencia. Principal, ya le dije que es principal, pero también es la persona encargada de una escuela. Y le dije que director es para instancias superiores, no es para escuela, ¿ok? Director. O sea, no es el director. Y me lo voy aprendiendo, señores. ¿Por qué yo hago énfasis en eso? Si es del verbo to do que estoy hablando. Porque es un vocabulario que viene ahí y nos los presenta ahora mismo el contexto o el contenido. Entonces, hay verbos principales, pero lo opuesto a los verbos principales son los verbos auxiliares. Entonces, hay verbos auxiliares. Auxiliary. Y siempre digo que el módulo 1 es la verdadera base. Auxiliary verbs. Ahora bien, el verbo to be, el verbo to do y el verbo to have, los tres tienen una doble función. Son, en primer lugar, verbos auxiliares. Y en segundo lugar, son una infinitud de verbos
principales. La pregunta sería, profesor, ¿qué es un verbo principal? ¿Qué es un verbo auxiliar? Sin entrar en muchos tecnicismos, los verbos principales son la mayoría de verbos del inglés. O sea, los verbos principales no son verbos auxiliares. Y los verbos auxiliares no son verbos principales. Do you understand? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, yo dije que to be, to do y to have son las dos cosas. ¿Cómo sé si es auxiliar? ¿Cómo sé si es principal el contexto? Digamos que el 98%, 99% de los verbos son los verbos principales del inglés. Los auxiliares son los que lo modifican. Un auxiliar es alguien que ayuda a otro. Yo soy auxiliar en la empresa. Estás auxiliando, ayudando a otro colaborador a desarrollar una función. ¿Do you understand? Entonces, los verbos auxiliares son tres: to be, to do, to have. Ahora, el verbo to be, como nosotros lo vimos como el verbo, no lo vimos como el verbo auxiliar, ¿ok? Lo vimos como varios verbos principales. Verbo tener, ser, estar, tener, hacer y hasta el infinito. Él es el auxiliar, entonces, que lo veremos luego, de los tiempos continuos. Presente continuo, yo estoy hablando, ese es el auxiliar. Y es el verbo estar. Todos los tiempos continuos en inglés. Y de la voz pasiva. El verbo to do es el verbo hacer, como dijo la compañera. Y tiene otros significados, to do, ¿ok? Como verbo principal. Pero como auxiliar, que es el tema que estoy presentando, es un verbo muy importante. Y ahí voy. To have es el verbo tener como principal. Y como auxiliar es el verbo haber. Y eso es para los tiempos compuestos. Por ejemplo, yo he ido a Estados Unidos. Ese es el verbo haber. Yo no he comido, por ejemplo, chivo. Ese verbo que mencioné al principio, yo no he, ese viene del verbo haber, el verbo to have. Ya eso es para contextos más avanzados. También hay una categoría de verbos que son los verbos modales, que la verán más adelante. Ahora bien, el verbo to do, que es lo que quiero presentar hoy, como auxiliar, aquí viene el gran detalle. Características del verbo to do como auxiliar. Número 1. Oigan bien esto, no existe en español. No existe en español. Oigan bien, el verbo to do es el más usado en el presente y en el pasado. Él modifica los verbos principales, desde luego que no sea to be y que no sea to have, porque tienen la misma hegemonía lingüísticamente hablando. Son verbos auxiliares también. Es como si aquí en esta división, si donde yo vivo, en el barrio donde vivo, hay un general y es el general encargado de la seguridad, no van a mandar otro general. Entonces, si mandan otro general, chocan. La característica más importante de este verbo, señores, es que no existe en español como auxiliar, pero en inglés sí existe. No tiene carga significativa, pero implica que él modifica los demás verbos principales. Número 2. Se usa en el formato interrogativo. ¿Qué implica esto? Que él va en las preguntas. ¿Cuándo yo voy a utilizar to do? En las preguntas. Obviamente en las preguntas donde está el verbo to be y donde no está el verbo to have, ¿de acuerdo? Aunque como to have es un verbo principal que es tener, él lo puede modificar como tener. Sin embargo, no lo puede modificar como el verbo haber porque tiene la misma función. El verbo to be no lo va a modificar, se mantiene la hegemonía independientemente de. Paso al segundo recuadro. Segundo recuadro, entonces, me voy con otras características. Mientras hablo, pueden hablar, pueden preguntar, porque yo voy para los ejercicios ahora. Tercera característica del verbo to do. Se usa en las oraciones negativas. Negativas. ¿Se entiende eso? Número 4. No se usa en las oraciones afirmativas. Estas son las características más importantes de este verbo. Número 1, no existe en español. Como auxiliar. En inglés existe y es el auxiliar más común, domina el presente y domina el pasado. Ya no lo tenemos en otros tiempos. Pero cuando a ti te dicen que no existe en español, eso implica que yo lo voy a colocar en inglés. ¿Cuándo? En las preguntas, en las respuestas negativas, en las estructuras negativas y en las interrogativas, en las afirmativas no va. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener algo que tengo en inglés y que en mi lengua no tengo. Cuando paso a español no lo tengo. Dice aquí no existe en español, se usa en el formato interrogativo, se usa en las oraciones negativas, no se usa en las oraciones afirmativas. Quinta característica, doble funcionalidad.
Doble, es lo que nosotros le llamaríamos una doble articulación científicamente. La doble articulación de un idioma, que tiene dos características, el carácter vocal y el carácter oral, pero eso es ciencia. Doble función, doble funcionalidad, ¿Qué es eso? Verbo auxiliar. ¿Qué es el fuerte? El fuerte es el verbo auxiliar. Y verbo principal. ¿Qué les gustaría a ustedes saber de To Do ahora? Vamos a ver, ¿qué no han entendido? Vamos a ver. Señores, agua, jugo líquido, demasiado calor, es el Caribe, es un trópico. Y hasta palomita. ¡Wiji, wiji, wiji, wiji! ¿Qué les interesa saber de este verbo? En el presente, yo voy a tener, chequen esto ahora, dos inflexiones. Él tiene do y tiene does. Fíjense que estoy diciendo do, una U larga, y does. No estoy diciendo does. No hay O, no hay E y tampoco hay S en la pronunciación. Hay un sonido que es el siguiente. Se llama schwa. La E no suena y la S es una Z. Does. Mucha gente enchivado cuando utiliza do y cuando utiliza does. Y yo lo voy a explicar claramente. O sea, esa es otra característica. Tiene dos inflexiones. O sea, dos formas para conjugarlo en el presente. En el pasado es una sola. No lo voy a decir porque ya eso cuando entremos al pasado. Cuando yo utilizo do, ¿de qué depende que yo utilice do o does? ¿Quién me dice? Vamos a ver. Y esto ya nos lleva al primer tema de la clase. Y nos lleva a las conjugaciones. ¿Cuándo yo voy a utilizar do, la conjugación do? ¿Y cuándo voy a utilizar la conjugación does? Vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿De qué depende que yo utilice do o does? ¿Qué creen? Vamos a ver. Yo les garantizo que una vez hagamos los ejercicios, usted nunca más se va a equivocar con do ni con does. Janeiris, ¿cuándo utilizo do o does? Vamos a ver. Eso va a depender del pronombre. Muy bien. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál fue uno de los primeros temas que vimos? Las videoconferencias están ahí. El primer tema que vimos fueron los pronombres personales. Y esto demuestra una vez más mi tesis de la importancia de los pronombres personales y que siempre lo vamos a utilizar. O sea, no hay temas aislados. Que el profesor dio los pronombres personales y nunca más lo utilizó, perdimos el tiempo. No. Volvemos al verbo, volvemos a los pronombres. He escuchado tantas veces y he tenido clientes que han sido engañados con esos programas de háblalo en 2 meses, domínalo en 3 y pagan muchísimo dinero y después entendemos que no tiene base científica. Diciendo, no estudies gramática. Y presentándose, eufanándose de ser lingüistas. Lo primero cuando tú dices no estudies gramática para aprender un idioma, eso implica de inmediato que tú no sabes lo que es un idioma, tú no sabes lo que es la lingüística y tú no sabes lo que es la gramática. Porque sin gramática no hay idioma. Porque gramática implica pronombres, conjugaciones y el ser humano las necesita obligado. Ahora, tal vez la intención es buena, tal vez lo que ellos quieren dejar dicho es que no estudie la gramática que no vas a utilizar y eso es verdad. Imagínense que yo presento una gramática que usted no la va a utilizar nunca. Le estoy robando su dinero. Entonces, do o does depende ¿de qué? Depende del pronombre. Personal pronouns, subject pronouns. Pero do es ¿qué? Positivo. El negativo de do es, le pongo el not, ya se lo vimos, do not. La contracción, ¿cuál es? Don't. Y ahí cambia, ¿ok? Do not es la forma negativa de do. Do not. Su forma contracta es don't. Y así mismo sigo. Does not es la forma negativa de does. Y la contracción es doesn't. Vamos bien ahí. Tengo las inflexiones en el afirmativo y las tengo en el negativo. Do. Su forma negativa es do not. Muy formal. La contracción, lo más común es don't. Ahí cambia. No digo don't. Sino que en el negativo la contracción es don't. Hay un diptongo en el centro. La O es una O, don't. Does, le pongo el not. Ya nosotros hablamos de la negación. Esto implica que usted puede negar cualquier oración en cualquier tiempo gramatical, incluso sin saber el tiempo gramatical, porque es simplemente ponerle el not después del verbo. En español, la negación se hace con no antes del verbo. El famoso yo no tengo, yo no soy, no hay forma de decirlo en inglés, yo no. En inglés sería yo, si yo voy a decir yo no tengo, sería yo tengo no. Sería la estructura del español, del inglés. Pero cuando yo hago la traducción, yo lo transformo, yo no. De manera que yo nunca voy a decir I not en inglés, no hay forma. Ahora, ¿qué me falta? Distribuir
esas dos conjugaciones en afirmativo, dos en negativo largo y dos en negativo corto con los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres que van con cada uno? ¿Quién sabe de lo que han estudiado? ¿Qué pronombre se conjuga con cuál? ¿Qué me dicen? ¿Qué piensan? What do you think? No. Número 7. Miren. El pronombre yo, I. El pronombre you, que es singular y es plural. El pronombre we, nosotros, nosotras. El pronombre they, van a utilizar la forma do o does. ¿Cuál es? Do. Por consiguiente, el negativo sería do not, lo repito. Y la otra forma sería don't, que acabo de conjugar. De manera que yo digo I do, you do, we do, they do. Negativo. I don't, I do not, you do not, we do not, they do not. Y en la contracción yo digo I don't, you don't, we don't, they don't. 8. He, she, it van a utilizar does en el afirmativo, en el negativo does not o la contracción doesn't. De manera que yo sé cuándo ya utilizarlo. Si yo hablo de él, he, ella, she, it, el pronombre del sujeto que no existe en español, que hace referencia a un objeto, animal o cosa, el más utilizado, que en singular es it y que en plural es they. Estoy volviendo a la primera clase. Si no sabe lo que estoy hablando, tiene que ver el video. Ese yo voy a utilizar entonces do en el afirmativo. Si es el negativo, does not, muy formal. La contracción doesn't. He does. She does. It does. Digo he does not. She does not. It does not. O yo digo he doesn't, lo más común. She doesn't. It doesn't. Ahí tengo uso del verbo. Tengo características. Y ya tengo la conjugación en el presente porque estamos en el presente, en modo indicativo. Simple present tense, el tiempo gramatical más importante. Vamos a ver, ¿qué nos hace falta del verbo to do? ¿Qué más quieren saber de él? La forma interrogativa. Ahí yo tengo la afirmativa, muy bien. Ahí yo tengo la afirmativa. Tengo la negativa, ¿no? La interrogativa sería entonces, número 9. Yo voy a poner do delante, igual que el verbo to be, más que más los pronombres que lo conjugan. Do I, coma, do you, do we, do they. Recuerden que es un signo de interrogación. Fíjense que en inglés y en francés hay un solo signo de interrogación que cierra. De manera que los franceses, los ingleses, los americanos no conocen el signo inicial. Nosotros sí. De hecho, en español se está copiando mucho, pero todavía no es oficial. Llegará un momento que será oficial. En español nosotros tenemos un signo que abre de interrogación. En inglés no existe. Yo siempre homologo eso, lo comparo con do, que no existe en español. Vamos a ver, Yasmil, dime. Entonces, en el verbo to do siempre va, o sea, la forma interrogativa siempre va de primero. En las preguntas, nosotros en una clase hablamos de los tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas y las preguntas abiertas inician con pronombres interrogativos. Para volver a esa clase, entren a la plataforma, me solicitan el video. Ahí están los tipos de preguntas. Las preguntas inician con pronombres interrogativos como cómo, dónde. La primera palabra es el pronombre interrogativo, después viene el verbo. Si en este caso es el verbo to do, irá el verbo to do. Si es el verbo to be, es el verbo to be. Por ejemplo, what is, ya tú sabes que ese es el verbo to be. What is your name? Ahora yo digo, is your name, es tu nombre. Si la pregunta es cerrada, es la que inicia con un verbo. En este caso, lo estoy poniendo ahí con el verbo iniciando, pregunta cerrada. Ojo con esto. Buena pregunta. Nosotros lo tenemos las dos en los ejercicios. Preguntas abiertas, que son las que inician con pronombres interrogativos, que le llamamos open question, o WH question, porque en inglés los pronombres interrogativos, como, dónde, cuándo, tienen un común denominador, que es la WH. Aquí yo lo estoy poniendo con la pregunta cerrada. Si me preguntan con el verbo to do, yo tengo que responder con el verbo to do. Si me preguntan con el verbo to be, es con el verbo to be. Are you hungry? Yes, I am. No, yes, I do. Ahora, do you like pizza? Yes, I do. Porque es el do lo que sale. Para los otros, does más he, she, it,
¿Lo ve ahí? Y el signo de interrogación. Decía que el signo de interrogación en inglés es el... Si usted pone una pregunta en inglés con los dos signos, es un grave error. Es la estructura del español. Dije que estamos copiando bastante. Todavía no es oficial, pero ya era el momento de ser oficial. Entonces yo hacía la comparación, siempre he homologado este signo final, el signo inicial del español, con el do, que no existe en español, no lo tenemos, con el signo de interrogación porque crea un balance. Ahí está el formato interrogativo. Obviamente, después de este do I, viene un verbo principal. Do I like coffee? A mí me gusta el café. Do you like coffee? Cuando tú dices do you like coffee y tú haces el análisis categorial, el análisis gramatical, tú haces la traducción, do no tiene ningún significado. Do you like? ¿Te gusta el café? Ese te es el you. O a ti te gusta. El do no existe en español. Ahora en inglés sí. Do you like? Ahora es el verbo que domina el presente y el pasado. No voy a poner el verbo to be porque el verbo to be modifica los verbos en el presente continuo. No voy a poner el verbo to have porque modifica en los tiempos compuestos. Pretérito perfecto compuesto. En español yo diría you like coffee y en inglés lo decimos de manera informal. Cuando yo le hago la pregunta que si entienden, si me están comprendiendo es do you understand? Ese es el do que estamos hablando. Es el auxiliar porque está modificando otro verbo pero no existe, no tiene traducción. Y te digo do you do, tú dirías, pero profesor, está utilizando do dos veces. No, ahí está do el auxiliar y está do hacer. Do you do your homework? ¿Tú haces tu tarea? Una última pregunta, si no pasamos a los ejercicios. Pero vamos a pasar con los ejercicios ahora con conocimiento de causa, significado, traducción, uso. ¿Qué más? Una última pregunta. ¿Qué más necesito saber del verbo to do? Vamos a ver, soy otro compañero. Lisandra, regálame tu voz, por favor. Lisandra, dime. Déjame ver, one second. Preguntas del verbo to do. Estoy grabando esta sección, aún bebiendo jugo de limón y palomita. Ok, déjame ver, esa es Noeli, yo creo. Es Noeli. Profesor Oscarina. Eso es Oscarina, ok. Tú estás leyendo. Ok, está bien. Vamos a ver, Lisandra. Ahora Lisandra tiene una foto ahí mortal. Una foto que la ve. Todavía, teacher, ya usted no tiene hambre. ¿Cómo es? No, muchacha, la doña me tiene en dieta y con una palomita. Yo, pruebo acá, muchacha. Y un jugo de limón. Bueno, pero venga. ¿Dónde usted está? La doña, y que para que uno rebaje, yo no sé que lo voy a rebajar los huesos. Bueno, Noeli, te voy a enviar el jugo. Bueno, ya es un frozen muy bueno. Y las palomitas también. Creo que son con mantequilla. Bien, chicos, preguntas. Las secciones así de teoría, sí las grabo para que le interese las vea, porque esto es pura ciencia. Esto es la cátedra, no sé su nivel universitario, pero la cátedra cuando el profesor comienza a disertar sobre un tema con mucha propiedad, y esto es muy importante. Amalfi, good evening, how are you? Y ahora Michael un malandrín. Bueno, pues vámonos al mapilé entonces. Vámonos a los ejercicios.